Bienvenidos. A continuación voy a presentar acerca del qué es en diseño el front-end y el back-end. El front-end. El front-end se refiere a prácticamente toda la parte visual de la página, es decir, a lo que accede el usuario. Un claro ejemplo tenemos aquí Wikipedia. Toda esta parte visual, todos los enlaces, todos los menús, etcétera, son la parte visual y con la que puede interactuar el usuario mediante su navegador web. A esto hace referencia el front-end. Para crear un buen front-end se debe tener en cuenta aspectos como los front-end más comunes. Por ejemplo, ¿cómo relacionamos nosotros un salir de un sitio con una X? Porque varios sitios utilizan la misma estrategia. Utilizan la X a un color rojo para indicar que se va a salir de un sitio, utilizan algo verde para indicar que se va a acceder, utilizan algo azul para indicar un azul o un rojo o una especie de resaltar enlaces para hacer en cuenta de que si damos clic a una página nos va a redirigir a otra. Todo esto se debe tomar en cuenta para crear un buen front-end. En caso contrario, el front-end no se creará de la mejor manera. Es decir, nosotros, para crear un front-end que sea rentable, tenemos que tomar en cuenta tanto la parte de usabilidad del usuario como la parte teórica o dentro del código. Y esto me lleva a la siguiente parte, que es el backend. El backend se encuentra detrás de la escena y ocupa un lugar en la lógica de la funcionalidad detrás de la aplicación web que los usuarios no ven directamente. Esto a su vez toma en cuenta cosas como la base de datos, la lógica del negocio, la seguridad, las tecnologías del backend y el servidor. El servidor y la base de datos pueden ir de la misma manera, ya que yo genero una base de datos en la cual se va a almacenar todos los datos, valga la redundancia, por ejemplo, de un logueo, etcétera. Y a su vez, estos se van a almacenar en un servidor grande. Cuando yo accedo mediante mi front-end o mediante la búsqueda por teclado, yo voy a analizar directamente estos dos. ¿Para qué? Para acceder a mi página web y por consecuencia a mi front-end. La lógica del negocio, como mencioné anteriormente, tengo que enfocar mi front-end a cómo quiero que mi página se vea o a cómo quiero que mi página resalte, por decirlo así. La seguridad también es un proceso muy importante lo del back-end, ya que en la seguridad se deben tomar en cuenta las posibles vulnerabilidades que genere un código u otro y que, por ejemplo, yo al hacer clic en una página no me descargue un virus o etcétera. Y las tecnologías del back-end, esto simplemente hace referencia a en qué es desarrollado nuestro frontend, por ejemplo, en HTML, y en HTML, en otros tipos de lenguajes de programación, etcétera. Todo esto prácticamente toma en cuenta el backend. Entonces, la principal diferencia entre el frontend y el backend son los aspectos. Mientras que el frontend es toda la parte visual, toda la parte a la que el usuario puede acceder sin problema alguno, el backend es por el contrario la parte que el programador se encarga. Es decir, ordenados eh, por decir, como si tuviéramos una pirámide. En la base está el backend y en la punta está el frontend. El backend va a ser toda la parte que el programador haga con su código para que el backend, por consecuencia, muestre al usuario esto. Si dentro de mi código yo pongo un menú, dentro de HTML, por ejemplo, yo pongo una barra de navegación con las etiquetas nav, con los href, etcétera. Dentro de mi frontend o dentro de mi página web, lo que el usuario simplemente va a ver va a ser un menú que le facilite prácticamente el acceso a otras páginas web dentro de mi propio sitio web. A eso hace referencia el backend y el frontend. Como conclusión, ambas partes son esenciales para la subsistencia, por decir de la otra, ya que si yo no tengo un back-end, mi front-end no va a existir obviamente, y si mi front-end es muy pobre, yo lo puedo mejorar a través de mi back-end, es decir, mediante la programación que nosotros vamos a tener. Eso ha sido todo por parte de mi persona. Gracias.